Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Nos hemos reunido para contar un poco lo que hacemos en el día a día, en el trabajo con chicos y chicas y con adultos y adultas también con problemas de salud mental, sobre todo dedicados al trastorno de conducta alimentaria. Aprovechamos también el día 2 de junio, conmemorando precisamente el trabajo de concienciación también por los problemas de trastorno de conducta alimentaria. Y vamos sobre todo a tratar de explicar, de saber qué hay detrás de cada proceso terapéutico, de todos los profesionales que estáis y estamos implicados en la complejidad que supone, ¿no? Estas dinámicas y estas intervenciones. Y la idea es un poco, normalmente siempre traemos a pacientes, ¿no?, para que nos cuenten su historia y es muy importante, pero hoy también es importante que reflejemos todo el trabajo que hay detrás de estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es reunirnos y compartir la experiencia que cada uno tiene detrás, de diferentes centros, porque venís de Sevilla, venís de Valencia, estamos también en Madrid y también un poco pues, vamos a reflejar los diferentes recursos que hay en ITA, ¿no? Yo quería un poco empezar preguntándoos qué es lo que más os ha llamado la atención en el trabajo con perfiles de TCA, ¿no? Porque muchos y muchas habéis trabajado con también otros perfiles de salud mental, pero seguro que el trastorno de conducta alimentaria tiene algo en específico que os ha llamado la atención o os ha generado, no sé si llamarlo como más dificultad o más atracción o al revés, algo que os suponga algo, ¿no?, como más motivador en el día a día. No sé qué os parece. Bueno, pues empiezo yo. Para mí lo que me ha resultado, no sé vosotros, pero lo que me ha resultado más impactante de los trastornos alimentarios, al final durante la carrera te van enseñando como pinceladas, ¿no? Y sobre todo te enseñan como mucho pues el diagnóstico, los criterios diagnósticos del DSM, la sintomatología, la gravedad de la sintomatología, ¿no? Pero para mí lo más bonito, ¿no?, y lo que más me ha enganchado a este tipo de trastornos es la complejidad que hay detrás, ¿no? Y detrás de esta complejidad el sufrimiento que tienen todas estas personas que padecen el trastorno alimentario, ¿no? Y cómo al final todo el mundo se fija, ¿no?, en la comida, en el cuerpo, en buscar un ideal, ¿no?, y al final no tiene nada que ver con esto. Y qué interesante de tu parte de psicología, ¿no? Pero hoy hemos venido profesionales también de recepción, de admisión, de enfermería, de nutrición, de psiquiatría, la parte educativa también, desde el día a día la parte del equipo de atención directa. ¿Qué pensáis el resto, ¿no?, desde vuestra propia visión? Bueno, pues esto que os ha podido llamar un poco más la atención. Yo, por mi parte, como responsable de la parte de admisiones, claro, para mí el primer contacto es con las familias que, bueno, empiezan a ver que existe la problemática y de primeras siento que con el TCA hay un tema específico, que hay como cierta invisibilización, precisamente también por lo que comentaba ella, que parece que hay un tabú sobre la parte alimentaria y también sobre la normalización de determinadas conductas en las que las familias no son muy conscientes de dónde está el riesgo y dónde empieza muchas veces también una parte de no aceptación en un principio de esta parte, pero realmente es un problema, solo... Entonces creo que esa es como la primera barrera que yo encuentro en ese sentido, en la conciencia de que es un problema real. Yo soy monitora y enlazando un poco con la complejidad que decía, muchas veces allí con las niñas decimos, bueno, si cada persona es un mundo, cada enfermedad es un mundo, y en el TCA como que lo vemos más claro, sobre todo también como comenta, tú le dices allí una esquizofrenia y tú dices, ah, vale, me puedo figurar lo que... Cuando es un TCA escuchamos incluso comentarios de, ah, esas son las que no comen, y se quedan ahí, básicamente. Es lo que más me ha sorprendido. O sea, como esa parte de mito, ¿no?, que hay en torno al TCA, ¿verdad? Y en la educación social, ¿cómo es la parte social? Para mí fue más por reto, ¿no?, porque yo creo que no hay muchos educadores sociales que trabajen ahora mismo con TCA. De hecho, yo solo ubico a los educadores que trabajamos en ITA y fue más desde ahí, desde el poder ver qué podía hacer yo como educador social con esas pacientes, ¿no?, de buscar con ellas también no solo la parte clínica que os dedicáis la gran mayoría aquí, sino también la parte educativa y social, que creo que tiene bastante peso, ¿no?, y bastante función dentro de la propia recuperación de una paciente con TCA. Yo, por continuar un poco, yo soy nutricionista, ¿no?, y diría que, porque habéis tocado el tema de la alimentación, ¿no?, el poder ver como el acto de comer, ¿no?, que es un acto súper cotidiano, que hacemos
varias veces al día, ¿no? No es un acto puramente biológico, ¿no? Sino que está cargado de significado, ¿no? Entonces, ver cómo ese significado desde los trastornos de conducta alimentaria es todo ese malestar, todo el sufrimiento que hay detrás, ¿no? Como a través de esas conductas muy cotidianas, ¿no? Podemos ver y podemos trabajar desde ahí todo el significado que tiene detrás. Y desde la parte de enfermería, por ejemplo, porque claro, la enfermería tiene una atención muy diferente también, ¿no? Atendiendo sobre todo a que aquí estamos hablando muchas veces de depositar mucha significación en el cuerpo, ¿no? Y la enfermería ahí tiene un papel muy importante, ¿no? ¿Qué diferencia ves tú respecto a otros perfiles, ¿no? En la intervención? Pues en un principio, sobre el tema de la diferenciación al final de los trastornos de la conducta alimentaria, el mito del peso, ¿no? Que parece que los pesos tienen que ser muy extremos para que un diagnóstico sea, ¿no? se oficialice, y todo lo contrario. O sea, vemos perfiles de todo tipo, a nivel muchos tipos de corporalidades. Y respecto a lo que me preguntas de cómo, ¿no? cómo nos acercamos a ese cuidado, a las curas, ¿no? A todas estas cosas con el tema del cuerpo, yo creo que con mucho respeto y explicando muy bien al paciente lo que realmente necesitamos por su parte, ver hasta dónde puede llegar, si está preparado, si no, dando espacio, si no es el momento. Y al final es eso, ¿no? Intentar leer al paciente e ir viendo hasta dónde podemos llegar, ¿no? A la hora del cuidado con ellos. Y en la recepción, ¿qué veis cuando llegan, ¿no? Porque, claro, al final, aparte de admisiones, ¿no? Que es como la primera cara visible en muchos de los casos, en recepción, pues veis la entrada, la salida, ¿no? Los miedos. Al final, sí que es verdad que tratamos mucho a los principios y a los finales del día con los pacientes, bueno, también durante el día, porque tenemos la consigna en recepción, entonces los vamos viendo durante todo el día, también vemos un poco como los ves anímicamente durante el día, también es muy bonito, se genera un poco de vínculo con ellos también. Y también vemos mucho también pues lo que hemos estado hablando durante todo este rato, ¿no? Como toda esta diferencia, como el TCA realmente es mucho más. Yo lo que he descubierto muchísimo desde que trabajo aquí es cómo realmente la concepción que tenemos como sociedad del TCA es súper distinta luego a la realidad que vemos aquí, como realmente el espectro es mucho más amplio, como hay mucho TCA que está muy invisibilizado, como nos centramos mucho, pues lo que decíamos, los extremos, ¿no? Que si no vemos a un paciente en un extremo, pues no somos capaces de identificar que puede tener alguna conducta que pueda ser peligrosa para este paciente, que pueda necesitar tratamiento, y realmente creo que se va viendo mucho a la hora de trabajar con los pacientes, pues toda esta diferencia y todo este amplio espectro. A mí lo que me llama la atención, ¿ves? Es que en ITA, cuando hablamos de recepción, por ejemplo, que podríamos pensar en cualquier institución o para cualquier otra cuestión que no fuera de salud mental, recepción sería como simplemente unas funciones asépticas, ¿no? De recibirte, tomar unos datos y ya está, y sin embargo, pues estás compartiendo cosas que son clínicas, ¿no? Y que en el día a día, inevitablemente, pues tenéis que tener en cuenta, y da nota de la complejidad que supone, pues también como en admisiones, ¿no? Pues toda esta parte que hay que ver más allá, ¿no? De simplemente pues una persona que viene y te pregunta 2 o 3 cosas que tengan que ver con citas o con, ¿no? o con una parte económica, sino que vosotros tenéis que entender que hay algo más allá, ¿no? de esta demanda que os hacen. Al final trabajamos con pacientes y con familias que vienen con un problema, que vienen con preocupaciones muy grandes, que vienen con sus propias circunstancias, y yo creo que por nuestra parte también podemos realizar cierto cuidado, ¿no? A estas familias y a estos pacientes, pues para empezar desde la amabilidad, desde la consideración, desde la escucha. Muchas veces las entradas a hospital de día, por ejemplo, se hacen en recepción, los pacientes se esperan en recepción. A veces cuando el paciente llega y llega desregulado o llega pues con una autolesión, somos los primeros en verlo, de hecho somos quien podemos avisar al equipo clínico de que viene un paciente con un problema, y también creo que es importante desde nuestra parte poder tener pues los ojos, las orejas, los sentidos bien abiertos, entonces, para poder observar cómo llega el paciente y poder avisar al equipo clínico en caso de que haya algo que se tenga que abordar en ese momento. Y Luz, en psiquiatría, ¿cómo lo veis desde ese plano, ¿no? Porque
no sé cómo sentir la intervención a diferencia de otros perfiles, si hay matices muy importantes a tener en cuenta o no. Sí, pues yo un poco al hilo de lo que dicen un poco mis compañeros, pensaba, ¿no?, en estas primeras impresiones en salud mental en general, ¿no?, en mis primeros años de residencia, ¿no? Y claro, nadie quería ver un TCA. Lo que uno está buscando cuando entra en psiquiatría y empieza a hacer las residencias es encontrarse con lo que aparentemente uno entiende, que es una enfermedad grave, una esquizofrenia, una psicosis, un delirio, algo más florido, ¿no? No tienes la ilusión de ver un TCA y eso tiene que ver en realidad con que la primera impresión es buena, en el sentido de que parece que están bien. Y lo difícil, ¿no?, en estos casos es lo que todos estaban un poco comentando, ¿no?, el llegar debajo, el poder mirar debajo de esa primera impresión de aparente normalidad y funcionalidad que esconde una patología mucho más grave de lo que uno se imagina, ¿no?, en apariencia de primeras. Y eso precisamente forma parte, yo creo que muchas veces del trabajo que todo el equipo debe hacer, ¿no?, de ayudar a la familia, al propio paciente a que pueda tomar conciencia de que precisamente puede que a nivel externo a veces no se refleje esta gravedad, ¿no?, que puedan estar, ¿no?, sintiendo o experimentando, pero que sin embargo es real, ¿no?, y está presente. Y a veces trabajar esas dos partes es complicado, ¿no? Yo creo que hay un denominador común, ¿no?, en todo lo que hemos comentado todos los compañeros, que es la complejidad del problema. Quiero decir, y eso sería imposible de abordar si no tuviéramos un equipo, ¿no?, multidisciplinar, desde recepción hasta psiquiatría, pasando por nutrición, para poder abordar bien los casos, ¿no? Un caso complejo, un caso como los trastornos de la conducta alimentaria, necesitan de un apoyo, ¿no? Muchas veces pensamos que la psicoterapia es como lo único, ¿no?, pero realmente es imposible, ¿no?, sin la ayuda de, pues, el equipo que tenemos. ¿Y qué pensáis que propone el modelo de ITA, ¿no?, que evidentemente tiene muchísimos matices a diferencia de otros modelos, ¿no?, de intervención, pero que no tanto se trata de compararlo, sino ver qué nosotros estamos haciendo para abordar esa complejidad, ¿no? Porque hoy estamos aquí muchos profesionales, podríamos tener a cocina, podríamos tener también a terapeuta ocupacional, podríamos tener a mantenimiento también, ¿no?, que también es una figura importante. ¿Qué pensáis que aporta el modelo ITA en función también, bueno, del día a día vuestro y la complejidad que intentamos también reflejar? Bueno, precisamente esto que comentaba, ¿no?, la compañera, el equipo multidisciplinar, el que todos somos iguales, ¿no? Nadie está por encima de nadie, ni el psiquiatra ni el psicólogo está por encima del monitor, ¿no? Y nos escuchamos entre todos, compartimos entre todos y también para mí un poco la visión como integral de la persona y también la visión sistémica, ¿no? Incluir también las familias y el gran papel que tienen las familias para, bueno, como la clave para la recuperación, ¿no? Entonces, el ir todos a una, siempre el podernos irnos reuniendo, ¿no?, cada semana, el poder hacer reuniones tanto presenciales como telemáticas, creo que esto es lo que da un poco el valor al modelo ITA. Mucha cohesión entre equipo clínico, paciente y también familia. Sí, yo lo del tema de la familia es algo que también cuando hago este primer recibimiento y claro, ellos llegan con muchas dudas, llegan con mucha incertidumbre, esto es nuevo y además no es algo de lo que se esté hablando, entonces tú te encuentras con esta problemática y es verdad que las familias dicen, pero ¿y yo qué hago? ¿Y esto cuánto dura? ¿Y quién va a atenderlo? ¿Y cómo se va a hacer? Sobre todo el cómo se va a hacer. Muchas veces es esa sensación, entonces yo también hago mucho hincapié con las familias cuando hablo con ellas en que involucrarse en ese proceso no solo va a ser positivo para la niña, sino para el niño, sino también para ellos como familia, aprender a manejar desde el sistema familiar dónde está el origen de esto, porque muchas veces, como habéis dicho antes, y yo he aprendido, los TCAs tienen siempre la base debajo, ¿no?, en la que hay que trabajar y es un trabajo en el que hay que involucrarles. Yo creo que también al final incluimos, como habéis dicho, ¿no?, todos los contextos de la paciente, ¿no? Ya no solo la familia, el equipo clínico como nosotros mismos o la misma paciente, sino también, por ejemplo, los colegios, ¿no?, que también creo que es una punta bastante importante, sobre todo en estos procesos, ¿no?, de recuperación, el concienciar a los colegios, el tener también el apoyo en las clases, incluso de los propios compañeros, ¿no?, de los amigos, de la parte social, que muchas veces es súper importante en estos casos, porque al final devolver a la paciente a un lugar donde sigue siendo hostil para ella no va a tener ningún sentido, ¿no?
Entonces creo que ya no solo es la parte familiar y todo esto que sí que tiene mucha importancia, sino también, en mi caso, incluir a los profesores, a los orientadores, que muchas veces son quienes detectan los casos. Entonces, no sé, creo que le da también una gran importancia a cómo nosotros trabajamos aquí dentro. Y de hecho, hasta hace poco tiempo la parte más rehabilitadora o comunitaria, pues evidentemente estaba como muy al margen, ¿no? Nos iniciamos como centrando en el cuerpo, vimos que evidentemente el cuerpo no era lo único, ni la parte alimentaria, sino que pues todo lo que hay detrás, ¿no? Pues la parte relacional, la parte simbólica, es muy importante atender, y que todo eso nos llevó a entender que lo comunitario es fundamental, ¿no? ¿Cómo trabajáis vosotros la parte comunitaria, ¿no? La parte de empezar a incorporarse a una vida más normalizada, ¿no? Porque evidentemente creo que durante el proceso, el inicio habéis hablado de los miedos, de aspectos que trae la familia y la paciente, ¿no? Sobre todo al principio, desde el desconocimiento, desde los mitos, luego entrar en una fase también de vínculo, ¿no? De conocimiento, de empezar a profundizar en la parte terapéutica, y luego entrar en esa parte más comunitaria, ¿no? ¿Cómo cada uno os enfrentáis a esa situación, o a ese proceso o a ese momento? A ver, yo, por ejemplo, en mi caso, es que yo tengo la parte tanto social como educativa. Entonces en lo educativo están normalmente, ¿no? Suelen estar súper elevada la exigencia y todo lo que ello supone, y luego en la parte social suele ser todo lo que paran para dedicarse a lo otro. Entonces, por ejemplo, parar muchas veces lo educativo, haciendo entender a los colegios que esto es necesario, y luego empezar a exponerlas poco a poco a la parte social, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, cuando coordinamos con otros profesionales para que puedan salir a una salida terapéutica y ver qué tienen que comer, ver actividades de ocio y tiempo libre, que muchas veces también está aparcado, el empezar a entrenarse en la parte más social, salir con las compañeras, fomentar que, bueno, que se vuelvan a generar esos lazos y vínculos que han dejado en el pasado, y luego en la parte educativa, obviamente, pues ir integrándolas poco a poco, ¿no? A esa vida académica que muchas veces les ha supuesto bastante sufrimiento. Entonces, está, ¿no? Ir poco a poco, exponer, y sobre todo de la mano de los terapeutas que saben, ¿no?, cuándo empezar a hacerlo, de los nutricionistas para ir poniendo todas las pautas, y bueno, todos los demás agentes que aquí estamos. Yo pienso que a nivel educativo, ¿no?, también hay que darle mucha importancia a la prevención, ¿no? Que cada vez más yo creo que el modelo de ITA aboga mucho por que la gente conozca el trastorno, que se entere de un poquito de por dónde darnos cuenta de si una persona puede estar cayendo o no. Se va a colegios, se va incluso, pues, bueno, colegios, institutos, un montón de sitios, muchos profesionales, para que vean un poco el punto de vista, y creo que a nivel comunitario la prevención es fundamental. Al final estamos viendo casos de personas muy jóvenes, y cuanto antes detecten el caso, pues muchísimo mejor, ¿no? Creo que la recuperación, la esperanza de recuperación es mucho más positiva. ¿Y cómo veis la intervención en los diferentes dispositivos con los que cuenta ITA? Porque yo creo que una de las cosas más interesantes que proponemos es tener una continuidad de cuidados, ¿no?, entre pues el paciente que puede estar en ambulatorias, ¿no?, con algo incipiente, pues una dificultad, pues bueno, como podemos tener muchas personas en la población en torno a la alimentación. Luego también contamos con hospitales de día, ¿no?, como este mismo de Moscatelar, donde se abordan ya dificultades más complejas. Y luego la mayor intensidad de tratamiento pues puede estar en hospitalización, en un modelo más residencial, como puede ser ITA Alcalá, pues ITA Valencia, etcétera, ¿no?, como otros tantos que pueda haber. ¿Qué matices veis entre cada uno de los momentos? ¿Vosotros habéis vivido pasos de pacientes que van en una dirección u otra? ¿Cómo veis esta parte? Pues, a ver, desde la parte que me toca, que más del tema de convivencia, de monitoraje. Además, yo pertenezco a uno que tiene 24 horas, entonces es una convivencia 24 horas continua, aunque también se juntan con un hospital de día, pero básicamente desde, digamos, mi disciplina se ve más la problemática que tienen ellas del tema de convivencia, ¿no?, que es lo que decíais antes, ¿no?, que me llamaba también la atención del TCA, que a priori no parece tan grave, y luego cuando vas conviviendo cada día con ellas, te vas dando cuenta de todas las dificultades que tiene, y lo importante al final el modelo de que no solo sea lo clínico, sino que al final les afecta a todas las esferas de su vida, las amistades, la familia, fuera, dentro. Entonces yo creo que, sobre todo desde mi departamento, por decirlo de alguna manera, ¿no?, el engranaje con todo, lo que notamos es que nosotros abordamos sobre todo
el cómo se van relacionando entre ellas y entre ellos. Y entiendo que les acompañáis pues, en todos esos miedos que surgen cuando empiezan a verse mejor también, ¿no? Y a empezar a tener una vida mucho más normalizada, ¿no? Porque ¿cómo es esto de trabajar, pues el tener una vida más normalizada, ¿no? Que vienen de un tratamiento mucho más intensivo donde pierden espacios pues que otros adolescentes o otros adultos sí que tienen? A ver, el recurso de hospital de día, ¿no? Que en este caso es donde nosotras trabajamos, es interesante porque de alguna forma ellas y ellos, si vienen de una hospitalización completa, ¿no? Donde la recuperación de alguna forma más enfocada hacia la alimentación y demás se ha trabajado, y es donde se puede poner en práctica el empezar a poner en práctica habilidades fuera del centro, ¿no? Y muchas veces todos esos miedos que de alguna forma en un entorno más contenido podían, ¿no?, estar superados, es como, bueno, la prueba de fuego, ¿no? ¿Qué puede pasar cuando salgo fuera y me enfrento a esto sin este sostén? Entonces, en el hospital de día trabajamos un poco desde ese punto de vista, del decir, bueno, es súper importante que ahora, después de este periodo de tu tratamiento, tú puedas ponerte a prueba de alguna forma, ¿no?, y ver qué tal te desarrollas fuera, pero teniendo también el sostén del hospital de día, porque consideramos, ¿no?, que es una continuidad de tratamiento. Entonces, le da ese punto, ¿no?, híbrido, por así decir. Yo sé y entiendo que necesito continuar con mi tratamiento porque vengo de una hospitalización completa, pero también tengo la oportunidad de ir viendo, ¿no?, cómo esos avances los puedo reflejar en mi vida fuera. Y ese es un poco, ¿no?, el objetivo y una de las funciones que hacemos en el hospital de día, ¿no?, ir de alguna forma cuadrándolo para que, teniendo tú este apoyo, puedas ir poquito a poquito iniciándote y poder recuperar, ¿no?, toda esa vida, sobre todo social, que en algún momento el TCA te ha quitado, y que enfrentarme a ella me da muchísimo miedo, claro. Y también progresivamente, ¿no? Porque, por ejemplo, en ITA Sabadell, cuando empiezan en un hospital de día, es un hospital de día completo 5 días a la semana, y poco a poco, ¿no?, vas reduciendo, vas empezando el colegio, vas reduciendo días de hospital de día, vas empezando a enfrentarte a este día a día, ¿no? Cuando acaba el hospital de día tenemos un grupo de seguimiento, ¿no?, siempre entendiendo que al final las recaídas forman parte del proceso de recuperación, ¿no?, pero que no están solos, que siempre vamos a estar acompañándolos y que nos vamos a ir adaptando un poco según las necesidades que ellos vayan teniendo en el momento. De hecho, yo iba a decir un poco al hilo que para mí es una alegría enorme el hecho de que exista esta coherencia, ¿no?, esta coherencia entre recursos, y que existan recursos comunicados entre ellos, y que puedan... Al final estamos tratando con pacientes que muchas veces empiezan a una edad muy joven, ¿no? Entonces ya no solo por lo que implica el trastorno, sino por la edad tan joven que tienen, necesitan una coherencia externa muy grande, que a veces en casa no se da, y se tiene que ir trabajando también por eso un poco con la paciente y con la familia, ¿no? Pero claro, muchas veces lo que yo me he encontrado profesionalmente es que los propios profesionales no damos esa coherencia. Entonces, por eso digo que para mí es una alegría, ¿no?, porque encontrarte un sitio en el que puedes darle una coherencia a todo el proceso de la persona, aparte que da mejores resultados, te da un poco la tranquilidad de saber, pues, que estás trabajando en la dirección correcta. Sí, aparte a nivel clínico, también a nivel administrativo, evidentemente, poderlo tener todo conectado, la facilidad para comunicarnos entre todos los centros, de podernos derivar pacientes, de podernos ajustar a todas las necesidades, es maravilloso. Y luego a nivel ya en recepción también, pues vivimos mucho este proceso. Yo, por ejemplo, en Moscatelar tenemos hospital de día y tenemos consulta externa. Hemos vivido pasos de consulta externa, hospital de día, al revés, hemos vivido pasos de hospital de día, hospitalización completa, hemos visto a este paciente volver en un paso progresivo a hospital de día, es muy bonito. También la parte de poder ver la evolución del paciente, de la familia, haces vínculo, claro, os vuelves a ver, a la que alegría volveros a ver, o bueno, no os preocupéis que volveremos a vernos pronto. También es el poder acompañar como equipo también entre todos los centros a la familia de los pacientes, creo que también da una tranquilidad. Sí, justo es lo que estaba pensando, que la familia tranquiliza y agradece que podamos tener recursos que puedan estar vinculados. Es decir, que cuando yo levanto el teléfono y hablo de que, por desgracia, tenemos que a lo mejor abordar un tratamiento más intensivo, una hospitalización completa, el hecho de que ellos tengan la certeza de que cuando esa hospitalización finaliza no se les va a dejar en su casa otra vez y van a tener que abordar toda
la vuelta a casa, sino que van a tener un paso progresivo a un hospital de día, que se les va a dar soporte, y ya no solo dentro de su propia ciudad, o sea, de la ciudad en la que está, que eso también, el hecho de que un paciente que tiene una gravedad concreta pueda hacer la hospitalización en Madrid, pero luego pueda volver a su ciudad en un hospital de día en otra ciudad distinta, más cercana, creo que es una gran ventaja y ayuda a que las familias puedan tener este recogimiento de saber que tienen un sitio donde volver, donde continuar y poder seguir teniendo soporte, claro. Yo pienso que a nivel de grupo esta continuidad es súper importante porque el paciente que entra, por ejemplo, ¿no?, en Sevilla, Anita Vidrio, en hospitalización, va a haber pacientes que ya han pasado a hospital de día, que vienen de la hospitalización, entonces ven como la perspectiva, ¿no?, del paciente que lleva ya más tiempo, y creo que eso es a nivel de lo que llamamos el grupo, que es tan importante en el proceso. Creo que es muy bonito ver cómo evolucionan y cómo ellas mismas se van apoyando. He estado ahí, pero ahora estoy en esta otra parte, todo esto va a pasar, ¿no? Y creo que si no existiera todas esas fases, sería muy complicado, ¿no?, convencer a una persona que está muy grave y que no sabe por dónde encauzar su vida, decirle confía, confía. Habrá alguien que confíe, ¿no?, pero al final si se lo dice la compañera que tiene al lado, yo creo que eso es fundamental. Y además a la luz de los datos, ¿no?, que tenemos, que cada vez hay pues pacientes más jóvenes, ¿no?, que inician con esta dificultad de trastorno de conducta alimentaria, que muchas veces la evolución es mucho más rápida, ¿no?, en la dificultad, ¿no? Pues yo creo que esto, como decís, ¿no?, tranquiliza a las familias, tranquiliza también, yo creo que en parte a la sociedad, el poder atenderlo rápidamente y sobre todo dar un mensaje de que los procesos no son lineales, que a veces mejoran, a veces hay un empeoramiento, pero que forma parte de esta dificultad y que hay que normalizarla y sobre todo atenderla, ¿no? Yo me preguntaba también en nutrición cómo todo el equipo que está en todos los centros acompaña pues algo que probablemente es el miedo con el que inician, ¿no?, que es cómo me voy a exponer a esta parte de la comida, ¿no?, ya sea solo o sola, ya sea con la familia, ¿cómo acompañáis? A ver, para mí la herramienta de la nutrición es, o sea, podemos contar con dos líneas, ¿no? Una primera línea que contaríamos con el abordaje nutricional desde ese restablecimiento orgánico de hábitos de alimentación, ¿no?, y por otra parte la parte de significado que tiene esa parte alimentaria, qué creencias, qué normas rígidas hay detrás, qué significados tiene para esa persona el comer de cierto modo, ¿no? Entonces contamos con que desde la nutrición podemos trabajar desde estas dos líneas, ¿no?, pero el abordaje siempre, ¿no?, como decíamos antes, tiene que ser multidisciplinar, ¿no? O sea, yo necesito de cada una de las áreas y que me comenten cómo están las diferentes áreas para que mi intervención también tenga sentido y coherencia con lo que está trabajando el compañero, ¿no? Y yo creo que el abordar desde esas diferentes áreas con un mismo objetivo terapéutico es lo que facilita que el tratamiento pueda ir de la forma más adecuada, el nutricional y creo que el resto también. Y en esto, claro, enfrentaréis como muchos mitos, ¿no?, a lo largo de este camino. ¿Cuáles son los mitos que más presentes están, ¿no?, en el día de hoy y cómo los abordáis? ¿Cómo hacemos para que las familias y los pacientes pues, puedan un poco, no sé cómo decirlo, pero ir rompiendo, ¿no?, esas brechas y esos muros que de alguna forma limitan, ¿no?, esta mitología en torno a la dificultad de trastorno de conducta alimentaria? ¿Voy? Vale. Bueno, los principales mitos, o al menos los que me sigo encontrando, desgraciadamente, aunque pasen los años, son los que tienen que ver con el cuerpo, con el ideal de belleza, ¿no? Un trastorno alimentario solo es esa persona, ¿no?, que sobre todo se da en mujeres y no en hombres, este también lo meto aquí dentro, pero sobre todo él es esa persona que quiere ser delgada, que quiere ser una supermodelo, que no le gusta su cuerpo porque está gorda y quiere gustar a todos los chicos, ¿no? Este es el principal mito que me encuentro, ¿no?, y que la recuperación pasará cuando coma, ¿no? Todo va a pasar cuando coma, ¿no? Estos tres mitos así como mezclados creo que son los que más me encuentro, ¿no?, a día de hoy
y con los que más cuesta como romper, ¿no? Esto, como decías, ¿no? Poder romper como estas ideas, ¿no? Y es aquí donde creo que tenemos como aún mucho trabajo pendiente, porque por desgracia vivimos en una sociedad pesocentrista, vivimos en una sociedad donde el ideal de belleza está al orden del día, donde cada 2x3 ves anuncios de televisión, te están vendiendo cremas, es escalofriante darte cuenta que las operaciones estéticas cada vez están más normalizadas, cada vez empiezan en edades súper tempranas, ¿no? Incluso menores de edad. Entonces, bueno, creo que aquí tenemos mucho trabajo, ¿no? Y en mi caso, ¿cómo lo trabajo? Pues sobre todo realizando mucha psicoeducación, ¿no? Entendiendo, haciendo como mucho hincapié en lo que comentaban antes algunos compañeros, ¿no? En estas creencias que hay detrás, ¿no? En cómo yo he aprendido en base a mis experiencias vividas que al final el problema es mi cuerpo, ¿no? Y no es la situación que he vivido o no es el dolor que yo he vivido, ¿no? Entendiendo por qué he llegado a construir esta idea de mí o por qué he llegado a construir esta idea de que mi cuerpo está mal o que mi cuerpo da vergüenza o que debo sentir culpa por tener el cuerpo que tengo o por comer de la forma en la que como, ¿no? Entonces, cuando desmitificas todo esto, abres camino a que salgan emociones, a que salgan experiencias, a que salgan situaciones que han sufrido mucho, ¿no? Y no han podido poder expresarlas. Y trabajar sobre todo el sentido crítico y la conciencia crítica, ¿no? Desgraciadamente esto es luchar contra algo que la sociedad perpetúa de alguna forma, ¿no? Entonces, si no trabajamos con ellas y con ellos esa conciencia crítica, ese sentido crítico, ese no asumir como una verdad absoluta todo lo que yo consumo, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Todo lo que yo veo, con todo lo que yo me comparo, obviamente eso va a generar en mí una insatisfacción porque probablemente me compare con algo que no es real. Si yo busco, peleo y lucho por llegar ahí, porque eso me va a prometer la felicidad, ostras, y a lo mejor por el camino me pierdo, ¿no? Entonces, trabajar el sentido crítico con los y las pacientes es muy importante para eso, para de alguna forma crear una opinión propia y no asumir como verdad absoluta todo lo que me están mostrando, porque son súper vulnerables. Y la prevención, ¿no? Que comentábamos antes la importancia de la prevención. En la prevención, sobre todo, hablamos mucho de este pensamiento crítico y de fomentar como no quedarnos con la primera imagen, ¿no? Que tenemos o que vemos de la televisión o lo que nos dicen los compañeros o lo que nos dice la familia, ¿no? Incluso. Que precisamente ese sentido crítico es algo que obviamente se trabaja en terapia, pero cuando vamos a colegios, cuando vamos a asociaciones, instituciones a dar charlas de prevención, gestión emocional, autoestima y sentido crítico son los tres ejes, ¿no? En los que se basa esta exposición, ¿no? Para decir, ostras, el trabajo en estas áreas es la clave de la prevención para tener un trastorno en la conducta alimentaria, pero también para cualquier problema de salud mental. Y en ese modelo de ITA que hablábamos, en esa continuidad, habéis reflejado que evidentemente también trabajamos la prevención, es decir, que no solo trabajamos cuando ya recibimos al paciente con su dificultad, sino que apoyamos a instituciones educativas, ¿no? Que habéis ido en muchas ocasiones, a instituciones, más asociaciones, ¿no? Que están preocupadas por esta dificultad y ahí estamos también un poco tratando de hacer ese trabajo previo, ¿no? Y esa sociedad que complejiza, ¿no? Que genera ese cambio de dificultad, ¿no? Que va un poco bailando a veces. Luz, ahí desde la psiquiatría, ¿cómo veis ese cambio que ha habido también, o al menos que muchos percibimos en el paciente con trastorno de conducta alimentaria, que trae asociado también otras dificultades, ¿no? Que no es solo la parte alimentaria o la parte de autoimagen, sino que cada vez más vemos pues, pacientes con otras dificultades de salud mental añadidas, ¿no? Y que hacen pues, que el modelo también se haya ido transformando y las intervenciones también haya ido adaptándose a ello. Sí, quizás es verdad que a veces los psiquiatras somos un poco críticos, ¿no? Porque nosotros tenemos como muy en la cabeza el poner el diagnóstico, ¿no? Que quizás otros compañeros no tanto. Entonces, es verdad que a nivel de los protocolos diagnósticos cada vez todo se diluye un poco más y no es como tan específico de cumplir una serie de criterios, pero creo que esto va un poco en la línea de lo que tú dices, ¿no? O sea, aunque nos cuesta un poco entenderlos, a veces quizás más a los que hemos estudiado medicina y todo lo académico ha ido como muy basado en aprenderte una serie de síntomas y aplicarlos, ¿no? Y poner un tratamiento y que todo sea como mucho más sencillo. Cuando nos enfrentamos a que los diagnósticos dejan de tener tanto peso y son como más etéreos, se nos está comunicando algo importante y es que pues efectivamente es un problema mucho más complejo, ¿no? Influye la sociedad, influye los cambios sociales y esto que
a lo mejor los psicólogos o los terapeutas o otros lo tienen como más claro, a nosotros quizá nos cuesta más verlo, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el reto también de mi parte de mi profesión, de la psiquiatría. ¿Cómo lo veis, este cambio? No sé si a lo mejor es una percepción mía, pero sí que cada vez se comparte más, pues esto que hablábamos con Luz, ¿no? El cambio de perfil, quizá de mayor complejidad, al menos por lo menos se está entendiendo, sobre todo para entender que lo que hay más allá de la parte alimentaria está mucho más presente de lo que pensábamos, ¿no? Yo pienso que es porque como hay cada vez más investigación, cada vez se intenta llegar más a el por qué comienza el trastorno alimentario y muchas veces aparece como una especie de sintomatología secundaria a otras patologías de salud mental, a un trastorno de personalidad, a alguien que está en el espectro, a un TDAH mal regulado, ¿no? Entonces al final ahí sí que se consigue entender mejor. Yo lo veo incluso algo positivo porque creo que es algo que siempre ha estado ahí, que las pacientes siempre han tenido trastorno de personalidad, siempre han estado en el espectro, pero ahora sí que somos capaces de verlo un poco más claro, ¿no? Y quizás individualizar en cada paciente en función de qué patología tiene, además del TCA. De hecho, el modelo desde hace unos años ya atiende a aquellos pacientes, ¿no?, que tienen una comorbilidad con la parte del espectro autista, ¿no?, que era algo que era antes impensable, ¿no?, y que a lo largo del tiempo hemos ido detectando que en torno al 30% o más de pacientes pueden tener algo de rasgos que puedan compartir, ¿no? ¿Cómo es esa atención directa en vuestros centros a estas individualidades, ¿no?, a estas necesidades más concretas que tenemos que atender? No solo en el espectro autista, sino, como decías, TDAH o trastornos de personalidad. Al final es individualizar mucho, es que la paciente entienda, de hecho todas las pacientes, ¿no?, que entiendan que cada TCA es diferente y cada persona tiene una base diferente, aunque luego la parte que se ve sea muy parecida, ¿no? Entonces se habla mucho también, aparte del grupo, de que hay un grupo terapéutico, pero también hay mucha individualización de cara a los permisos, a la forma de realizar la terapia, a los tiempos, ¿no? Y todo depende de eso, se aborda un poco así, incluso en las pautas del centro. No le puedes poner las mismas pautas en comedor a una chica que tiene un TEA que a una chica que tiene un TCA, entre comillas, puro, ¿no? Entonces hay que ir individualizando. ¿Cómo hacéis esto? O sea, ¿cómo es la coordinación? ¿Quiénes os ponéis de acuerdo para tomar una decisión? Porque entiendo que puede haber mucha confusión o muchas dudas entre si es una sintomatología propia alimentaria o fruto de esta dificultad, ¿no?, intrínseca que tiene que ver con, a lo mejor, texturas o colores, ¿no? Yo creo que, como decía la compañera, ¿no?, entender la conducta desde dónde viene, cuál es la base de esa conducta y poder revisar esos matices de esa conducta es lo que nos va a llevar a que la intervención sea lo más individualizada. Y cuando es individualizada llega mucho mejor, ¿no?, el tratamiento funciona mejor. En el momento en que generalizamos, pues habrá pacientes en los que los funcione porque estaremos dando en el clavo, pero habrá otros que no, ¿no? Entonces, poder hacer una revisión completa es lo que nos ayuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la parte alimentaria, ¿no?, desde la parte del espectro autista, poder hacer esa revisión, ¿no?, donde la parte organoléptica, la parte de las texturas, de los olores, ¿no?, pueda estar presente y quede la pauta ajustada, ¿no?, desde una hospitalización, un hospital de día o incluso desde casa, porque muchas veces no lo entienden desde el entorno familiar, ¿no? Ayuda mucho al paciente y yo creo que también le da muchísima tranquilidad a entender, ¿no?, lo que está sucediendo, por qué le sucede y qué le sucede. A mí, en mi caso, me pasa mucho también. Claro, yo al final en Madrid, cuando recibo una llamada de admisiones, tengo que decidir un poco a qué centro vamos a tener que lanzar esto, si es al de conducta alimentaria, si va a ser más al centro de USMA para neurodesarrollo o el módulo que sea. Y muchas veces, claro, la sintomatología que preocupa a la familia es la que más se presenta constantemente en ese primer contacto, en esa llamada. Es que mi hija no come, o es que mi hijo no come, o es que tiene dificultad para comer. Y hay mucha parte centrada en toda la parte alimentaria. Entonces sí, efectivamente, abordamos el tratamiento en hospital de día de TCA
Y aquí se descubre que efectivamente estamos tratando con un trastorno de espectro autista, por ejemplo, que tiene mucha dificultad con esta parte. Entonces, se le comunica a la familia, y otra de las ventajas que hablábamos antes de que ITA tenga esta capacidad de disponer de recursos de tanto distinto perfil, es que podemos abordar también esto en otro centro, es decir, podemos tranquilizar a la familia y decirle: no pasa nada, porque ahora que hemos descubierto que la sintomatología que está debajo es esta, que el perfil es este, podemos seguir abordajes de otro sitio distinto donde vamos a poder darle el tratamiento que necesita. Bueno, y también la presencia de neuropsicólogos, ¿no? Con la realización de test, ¿no? Que se hacen unos buenos diagnósticos y que al final también nos ayudamos mucho entre nosotros, ¿no? Y aunque tú seas como terapeuta especializada en TCA y no en un TEA, lleves a este paciente, puedes consultar, ¿no? Y puedes revisar y puedes supervisarte, y al final vamos todos a una para poder ayudar a esta persona. Bueno, justo creo que algo muy llamativo que quizás no sé si las familias están tan al caso, pero en el centro los terapeutas realizan supervisiones de pacientes, tenemos supervisores que también ayudan a los terapeutas a poder dar un enfoque distinto, es decir, no es solo lo que tenemos aquí dentro, sino las herramientas que usamos también para que los pacientes reciban pues, las mejores herramientas y la mayor cantidad de puntos de vista que puedan ayudarles en su tratamiento. Eso también es una tranquilidad. Y en esa individualización o en esas intervenciones diferentes, ¿no? que muchas veces buscamos, yo, si me lo permites, Diego, por ejemplo, me parece maravilloso, tú haces una actividad de teatro, pero seguro que hay otras actividades que hacéis en otros centros que son como muy particulares, ¿no? Y atendiendo como a necesidades muy concretas, ¿no? No sé si nos quieres contar un poco, Diego, qué es lo que haces en esa actividad de teatro, y si luego queréis compartir alguna actividad que también veáis que se salga de lo que es un modelo típico, ¿no? De intervención de TCA. Bueno, yo, claro, voy a poner un poco el contexto, aparte del departamento de admisiones, claro, yo soy licenciado en arte dramático, llego aquí un poco medio de rebote, pero sí, al llegar aquí descubrimos, yo había trabajado ya con adolescentes, tema de teatro, había llevado otros grupos, y se consideró la posibilidad, porque ya se hacía además en otros centros de ITA, de poder empezar con un grupo de teatro que pudiera trabajar con el grupo de Hospital de Día, de TCA, y empezamos en octubre del año pasado, y la verdad es que la recepción ha sido súper positiva porque, claro, el TCA también tiene una parte como muy rígida y una desconexión muy grande de la emoción con el cuerpo. Entonces, el pensar menos y actuar más, el reconciliarse con el cuerpo como herramienta de expresión, también permite que el cuerpo se reconcilie consigo mismo y con cómo vive el día a día. Y el otro día hablaba con otro compañero con el que compartía que estaba haciendo esta dinámica y tal, y decía, claro, si es que cuanto más aprende un cuerpo a sentir, más vive, más cosas vive. Y creo que una de las limitaciones que tiene el TCA es que los cuerpos muchas veces no se permiten sentir, no se permiten vivir experiencias. Entonces, cuando aprenden a comunicar de otra manera, cuando empiezan a eliminar el juicio de cómo su cuerpo se ve, y ya no solo porque pensamos muchas veces en conductas alimentarias restrictivas, pero nosotros aquí también tenemos la unidad de trastorno por atracón, cuerpos totalmente distintos, dificultades totalmente distintas, pero también muy enfocadas a cómo mi cuerpo expresa, cómo mi cuerpo se ve y cómo vivo mi cuerpo. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento personal de cómo algo que para mí era un trabajo que sirve para contar una historia, o también sirve para que una persona que entra en el rol pueda mejorar su vida y cómo se relaciona consigo mismo y con los demás. Es súper positivo. Qué chulo. Nosotros en Sabadell, un poco lo que hacemos para adaptarnos también al paciente es, ahora que cuando comentabas, ¿no? me acordaba, que nosotros no tenemos unos grupos estrictos, ¿no? Nuestros grupos terapéuticos van cambiando en función de las necesidades de los pacientes. Sí que es verdad que, por ejemplo, TCA y autoimagen son dos grupos, ¿no? que nunca fallan, o emocional, ¿no?
pero sí que vamos añadiendo grupos en función de pues, el perfil que tenemos más, o las demandas que vemos más, o las necesidades que nos están tanto demandando los pacientes o que nosotros mismos como profesionales vemos, ¿no? Y hemos hecho muchas veces musicoterapia, teatro también hemos hecho, terapia corporal también hacemos mucho, ¿no? Y tiene muy buen recibimiento por parte de los pacientes y también de las familias, ¿no? Porque ayuda mucho a todo lo que comentabas. Y en el abordaje con las familias, precisamente, como compartías, ¿cómo lo hacemos en ITA? Porque le damos mucha importancia a la presencia, ¿no?, de ellos como parte de la dinámica, ¿no?, que se produce, como parte de la vuelta también, como parte del vínculo que evidentemente traen, ¿no?, y que a veces hay que reparar, a veces simplemente hay que acompañar, pero ¿cómo en ITA intervenimos, ¿no?, desde esa parte familiar? ¿Qué espacios les damos? ¿Cómo lo hacemos en el día a día? Bueno, tenemos el grupo multifamilias, ¿no?, donde pues, bueno, una vez a la semana estamos ahí durante 2 horas, no solo con padres, ¿no?, también con familiares y acompañantes de las personas que sufren este tipo de problemas. Y algo muy curioso de lo que sí que yo me he podido dar cuenta impartiendo este tipo de grupos es que es uno de los grupos que más ayuda a los pacientes sin que ellos participen directamente de él, ¿no? Por tanto, ostras, la importancia que tiene incluir a la familia, obviamente sesiones familiares, ¿no?, con el paciente presente, pero que se dedique este espacio al cuidado del cuidador, ¿no?, por así decirlo, a que la familia sepa qué es lo que está pasando, a que la familia conozca, a que la familia pueda intervenir en casa con seguridad, ¿no? Eso yo creo que es algo pues muy importante, y yo desde mi punto de vista personal me he dado cuenta que jolín, el paciente no interviene directamente, ¿no?, en ese grupo, no participa de forma activa, pero es una de las terapias que mejor le puede ayudar, ¿no? Sí, porque además vemos, ¿no?, que muchas veces la familia también viene con necesidad, porque también arrastra, ¿no?, una historia, unas vivencias que no son solo las de la paciente, sino que tienen que ver con su propia historia, ¿no? Y nosotros también las atendemos porque también forma parte a veces de la realidad que está viviendo el paciente o la paciente ahora, ¿no? Y evidentemente damos espacios para estas familias, ¿no?, como grupos de padres y madres, a las multifamiliares, la terapia familiar, ¿no? Pero también sabemos que muchas veces en el día a día tenemos que llamar a las familias, ¿no? Y a veces os toca incluso al equipo de atención directa, no siempre para noticias muy gratas. De hecho, nosotras normalmente las monitoras de planta solemos decir, a medio broma, que somos las portadoras de malas noticias. Probablemente las mejores noticias te lo dé tu terapeuta, pero como somos un equipo, vamos a contar esta parte. Y muchas veces lo que sí hacemos, sobre todo cuando están en la primera semana de ingreso, que la modalidad de 24 horas durante la primera semana están en desconexión, sin móvil, pues nos toca a las monitoras de planta contarle un poquito a la familia cómo le ha ido el día, qué dificultad ha tenido, bueno, todo ello evidentemente hablando con la enfermera, con su terapeuta, con todo el equipo, con los educadores, ver un poco cómo ha ido el día, pues nosotros estamos en una franja horaria y luego trasladar a la familia, oye, pues mira, hoy le ha ido bien o ha tenido tal dificultad, incluso mira, esta noche va a dormir en una habitación con tales personas, en fin, va a estar acompañada, ha tenido dificultad en tal o cual cosa, y bueno, y la familia misma dice, oye, pues dale mucho apoyo, mucho recuerdo, mándale besos de mi parte, y luego trasladarlo también a la paciente o el paciente que en ese momento está pasando como su aterrizaje, ¿no?, en el centro. Entonces es verdad que el contacto con la familia a la hora de contarle el día a día, pues intentamos ser lo más directo posible, aunque sea una noticia negativa, pero apoyando en, oye, mira, va de esta manera y ha visto a tal o tal persona o va bien por aquí. Y siendo cuidadores, ¿no? Porque ahí también nos toca un papel, ¿no? Alex también lo ha vivido desde la parte socioeducativa, ¿no? El acompañamiento fuera de las sesiones más clínicas, ¿no?, que son situaciones a veces de crisis, de desregulación, porque han podido tocar pues, aspectos complejos, ¿no?, o porque incluso después de una llamada con la familia, o incluso a lo mejor con algún referente educativo, donde les dan una noticia que a veces no es muy cómoda, o algún amigo. En la propia actividad, a lo mejor estamos haciendo una actividad, nosotros tenemos una actividad que es de convivencia, que como hemos comentado, ¿no?, pues es convivencia entre ellas, nosotros vamos moderando, pero a veces surge un conflicto y entran en crisis. En ese momento, sí, a lo mejor contamos con personal de práctica, pero realmente estamos las monitoras.
En ese momento, pues claro, tenemos que abordar la crisis sin meternos en el terreno clínico, por decirlo así, pero acompañando y haciéndole un poco en ese momento, recordándole, venga, que has trabajado con tu terapeuta, qué tics te ha dado para este momento, venga, vamos a recordarlo entre las dos, tal y cual. Entonces, es como dice, mucho cuidado, sobre todo las personas que estamos en constante contacto con ellas y con la familia. Al final, pues también hacemos las guardias y vemos la familia, y al final es como estar todo el tiempo con ese cuidado, con firmeza, en cierta forma, pero con cuidado para que ellas también se sientan que están arropadas y que no están solas, ni ellas ni la familia, que se sientan acompañados en todo el proceso de las cosas más fundamentales de aquí. Yo creo que al final nosotros tenemos mucha comunicación con la familia, ¿no? Y desde las diferentes profesiones que tenemos aquí, porque al final obviamente no abarcamos todo, entonces en la parte educativa pues obviamente está el educador social, están los monitores, está el nutricionista, ¿no? Porque al final hay muchas angustias en las familias, entonces el que un profesional del área le pueda ir transmitiendo, pues mira, está pasando esto, estamos haciendo esto, pues al final tranquiliza mucho, ¿no? Y creo que muchas veces prevalecemos la parte de comunicación oral antes que, por ejemplo, podemos mandar un correo, pero casi siempre es preferible con más tacto y humanidad, ¿no? El llamar y comunicar. Creo que esta parte de que siempre estamos en constante comunicación, ya no solo entre nosotros, sino también con las propias familias, al final les da un lugar que también es importante que tengan, ¿no? Como también protagonistas en parte del proceso terapéutico de la paciente que estamos tratando. Entonces, no sé, creo que es un punto bastante fuerte que tenemos nosotros aquí dentro. Y estamos para lo desagradable y para lo agradable también, ¿no? Aquí evidentemente se generan muchos vínculos, ¿no? Tanto desde recepción, desde cocina, que hoy no han podido venir, pero que hubieran venido encantados, ¿no? O desde mantenimiento, cualquiera de los trabajadores, ¿no? O de los profesionales que estamos en ITA, siempre hay un mayor o menor vínculo, ¿no? ¿Cómo vivís ese vínculo con el paciente, ¿no? Desde cada una de vuestras posiciones? Porque entiendo que tendréis casos en mente, ¿no? Ejemplos, situaciones de éxito, situaciones en las que os han podido contactar con el tiempo, ¿no? Para contaros su historia, sobre todo los que lleváis más tiempo. ¿Cómo vivís este vínculo con el paciente y con la familia también? Yo en mi caso, claro, mi relación con las y los pacientes, pero suele ser siempre muy de abajo para arriba. Claro, cuando vienen aquí a hacer una valoración y se les pauta, se habla con la familia de que van a tener que hacer un hospital de día o lo que sea, claro, para el paciente mi cara es la de la persona que me está metiendo aquí y yo no quiero, y yo tengo muchos recuerdos de muchos pacientes que el primer día me están mirando así con cara de este señor es ahora mismo mi enemigo número uno. Nos allanas el terreno, entonces, yo no lo sabía. Un poquito, sí. Pero luego sí que es verdad, efectivamente, luego te cruzas por los pasillos cuando ellos... Claro, vosotros hacéis esa parte en la que luego yo me cruzo por los pasillos con ellos y ellos ya han vinculado con todos vosotros y vosotras, os conocen, saben para qué están aquí, saben cómo están trabajando, entienden ese cuidado. La relación cambia diametralmente, claro, y es bonito y es agradecido. Sí, al final también ves a los pacientes todos los días, bueno, de recepciones que los vemos todos los días y, por ejemplo, vas viendo sus altos y bajos, pues te preocupas el día que los ves mal y por qué habrá venido mal hoy, y al final luego pues también hablas con ellos de vez en cuando, bueno, cuando se les da el alta es maravilloso, es una alegría inmensa. Y luego también, hace no mucho, de hecho, vino un paciente a visitarnos, fue una alegría inmensa, al final te alegras mucho, al final digo, es la única vez en mi vida que seguramente me voy a alegrar genuinamente de que alguien, de ver menos o de ya no ver a una persona porque significará que se ha recuperado. O sea, al final es la única vez que creo que lo voy a decir desde un lugar positivo, pues me alegro muchísimo de no verte, ¿sabes? Sí, yo creo que el vínculo es una de las cosas más bonitas que también tenemos nosotros como profesión, ¿no? Porque creo que al final si les pones muchos límites, ¿no? A veces el nutricionista es quien tiene el poli malo, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, al final desde nuestro rol como psicólogos también pues decimos no a permisos, no a salidas, no a según qué situaciones, pero también tiene algo muy bonito, ¿no? Y a mí personalmente lo que me encanta cuando hay un vínculo terapéutico, aparte de que puedes poner límites y te lo compran bien,
es que bueno, vas acompañándolos durante todo el proceso, ¿no? Y te das cuenta de pequeños avances que quizás no son como muy significativos, ¿no? Pero el poder ir a la playa o el poder comer un plato sin culpa o el poder ir a esa quedada con amigas que llevaba 2 semanas atrasando, que te lo vengan y te lo cuenten, creo que esto es como lo más bonito del vínculo, ¿no? El acompañar en todos estos pequeños grandes avances. Porque además esos acompañamientos a veces los hacemos incluso in situ, o sea, yo porque conozco situaciones donde hemos tenido que ir, ¿no?, a acompañarles a clase o en casos evidentemente más extremos, ¿no?, o donde hemos ido acompañados a hacer una merienda, ¿no?, esto sí que es algo habitual, y donde ves, ¿no?, que muchas veces ese vínculo se genera en la propia crisis, ¿no?, en las situaciones desfavorables o en situaciones que ellos sienten que no pueden manejar. Nosotros de alguna forma no les hemos manejado la situación, sino que les hemos acompañado para que entiendan que sí que cuentan con algunas herramientas, aparte de otras que puedan ir adquiriendo para ello, ¿no?, para poder sentir que pueden manejar ciertas situaciones, ¿no?, también desde el inicio, ¿verdad? Y hay muchos profesionales que seguramente que estén pensando en querer dedicarse a esta parte ¿no?, más específica del trastorno de conducta alimentaria. ¿Qué les diríais? Para que no se espanten ni se vayan y Yo les diría que al final hay un equipo muy grande detrás, que no van a estar solos, sino que van a ir aprendiendo de los compañeros, incluso de las mismas pacientes, y los mismos pacientes se aprende muchísimo. Y al final que tengan claro que el trastorno alimentario no es más, si lo queremos simplificar, que un mecanismo de supervivencia de la persona, ¿no? Que ese sufrimiento, la única forma que ha tenido de expresarlo es a través de la comida y a través del cuerpo. Que con saber eso yo creo que se puede entrar en el mundo profesional del TCA y apoyándose mucho, pues claro, en todos los profesionales que van a estar acompañándolo. Yo diría, porque ya llevo desde el 2018, y cómo trabajar con este tipo de trastornos te cambia muchísimo, te cambia la visión de muchos aspectos sociales, te cambia como persona, y la satisfacción que te crea cuando ves que se van recuperando, que se recuperan, como tú dices, y vienen a visitarte, a contarte lo bien que está, o llaman, te asusta porque crees que es una llamada de emergencia y no, para contarte que estoy en una fiesta con una amiga y ¡wow! Entonces, la satisfacción que te crea esa mejora, y yo sí destacaría mucho la parte del equipo, o por lo que he vivido todos estos años. Como decíais al principio, es un equipo realmente multidisciplinar, en el sentido de que todos son engranajes, ahí nadie es más, nadie es menos, sino que ese compañerismo y porque creo que es no sé por qué, pero ocurre, como que te unes mucho con todo el mundo, porque realmente son casos muy difíciles, y une, vincula, y aprendizaje de vida y satisfacción. Sí, porque esta dificultad no podríamos imaginar atenderla desde un profesional independiente, ¿no? Es decir, que en TCA siempre tenemos claro que tiene que haber una coordinación, no solo dentro del centro, ¿no?, sino que fuera del centro, ¿no?, en pacientes ambulatorios también sigue existiendo esa coordinación entre profesionales, psiquiatría, ¿no?, nutrición, en la gran mayoría de casos, y psicología, ¿no? Pero es evidente que siempre tiene que haber una atención a esta complejidad de la que estabais hablando, ¿no? Y no sé un poco cómo vosotros cómo cerraríais un poco también lo que es para vosotros la intervención con personas con dificultades alimentarias, con problemas de trastorno de conducta alimentaria, desde vuestro día a día, ¿no? ¿Cómo lo resumiríais? Yo lo resumiría como al final te enfrentas mucho a la parte emocional, ¿no?, del paciente. Creo que digamos que serían de las cosas más duras, pero tenemos que entender que el paciente realmente está intentando expresar emociones como el miedo o como la inseguridad a través de emociones que no son adecuadas, ¿no? Rechazo, ira, rabia. Entonces hay que ver a través de ese muro que te pone, intentar respetar esa expresión emocional y atravesarla e intentar entender por qué está pasando todo eso, ¿no? ¿Por qué se está provocando ese método de supervivencia, ¿no? ¿Qué le ha pasado a esa persona para necesitar
ese muro y ese rechazo, ¿no? para sobrevivir y para poder enfrentarse. ¿Desde la psicología qué pensáis? No, sobre todo dotarle también, entrenar al paciente, ¿no? En herramientas de regulación emocional, ¿no? Como comentaba la compañera, mucho más funcionales, ¿no? Y mucho más sanas y mucho más saludables que hacerlo mediante la comida, ¿no? Porque al final un poco el trabajo yo creo que se centra en ayudar al paciente a recuperar la vida que de alguna forma el TCA le ha quitado, ¿no? Entonces, dotarle de herramientas de regulación emocional y ayudarle a recuperar todo esto que sí que tiene, que sí que está. Y que entienda sobre todo la función, ¿no? Que cuando él entiende o ella entiende, ¿no? que todo esto lo está haciendo porque tenía una función y ha servido, porque si no, no lo mantendría, ir quitando también como poco a poco estas capas, ¿no? Que a veces es un muro entero, pero es que a veces son muchísimas capas que tienes que ir como quitando poco a poco y acompañarlo aquí. Y sabemos también, ¿no? Que muchas veces la resistencia también es la parte educativa y el miedo a perderlo y ¿no? Que a veces nosotros también le devolvemos, Alex, oye, a veces hay que parar, a veces no hay que parar, eso es una cosa que tendremos que evaluar, pero sobre todo no anteponer tu salud mental a todos los proyectos que uno tenga, ¿no? Porque al final, si no, evidentemente muchas veces no pueden avanzar. Y ahí, ¿tú qué les dirías, ¿no? A alguien que pueda estar viendo, tanto a un profesional que esté dudando, ¿no? Si a veces hacer una derivación a un recurso más intensivo, por miedo a que pierda esta parte educativa, a la familia, que muchas veces viene también con estos miedos, no solo desde la exigencia, que muchas veces están ahí, pero también desde el miedo genuino a que pues, su hija o su hijo se quede estancado y no avance o se deprima porque no sienta que no tiene nada adelante. ¿Qué les dirías? Justo por ahí, ¿no? Yo creo que al final los padres, en ese intento de que sus hijos tengan una vida normalizada lo máximo posible, al final bueno, les están mandando a ese lugar que termina siendo muy hostil, ¿no? para estos pacientes, que hacen el efecto contrario, que es justamente el que sufran más y el que se adhieran más justamente a la enfermedad. Entonces, muchas veces parar, aunque sea un año, va a suponer que luego el resto de los años que te queden los puedes vivir de una forma mucho mejor, ¿no? Con una calidad de vida mucho mejor. Entonces, entiendo que muchas veces es preocupante el cómo voy a hacer que mi hijo pare de estudiar, ya, pero es que a veces es necesario. Y nosotros desde aquí nunca lo perdemos de vista, siempre lo tenemos en cuenta y siempre vamos a buscar el momento ideal para ir volviendo a integrarles, ¿no? Y eso es un punto también a favor, que es que lo hacemos de una forma muy progresiva, para ir pudiendo ver cómo esa persona se adapta al contexto académico, que no se sobreexponga, que no se sobreesfuerce, ¿no? Y poder detectar muchas veces qué es lo que le causa y genera, ¿no? Muchas veces las angustias en este contexto. Entonces, bueno, ese es mi consejo, ¿no? El que tengan en cuenta que nosotros lo hacemos desde estamos al tanto, estamos pendientes y no lo perdemos de vista, y cuando se pueda, se volverá, y es muchas veces lo que más queremos, que vuelvan a su realidad, ¿no? Que vuelvan ahí y que sigan haciendo su vida más normal posible. Y de hecho, nosotros no perdemos solo la vista, sino que además sabemos que cuando esa parte evitativa está, tenemos que exigirles, y esos espacios de aula están, en hospital de día, en hospitalización, están esos espacios de aula para que ellos y ellas puedan continuar sus estudios en la medida en que evidentemente no interfiera en la parte clínica y médica, por supuesto, también, ¿no? Vale. Y en esa parte, yo un poco también se me quedaba en el tintero la parte médica, más médica de lo que es el peligro, ¿no? Que a veces también es difícil de medir, ¿no? Nutrición también es algo que tenéis muy en cuenta, ¿no? Y a veces incluso hay que frenar al equipo, porque el equipo está como en un punto de querer avanzar y no nos damos cuenta de que hay una parte pues de riesgo vital que pueda existir o que no estemos teniendo en cuenta, ¿no? ¿Cómo comunicáis esto al equipo para que lo tengamos claro y...? Bueno, es verdad que quizás esto es un poco lo que diferencia a la psiquiatría, ¿no? Muchas veces, que aparecemos cuando las cosas se ponen feas. Entonces, bueno, pues es verdad que quizá nuestra experiencia viene más de haber aprendido en un hospital, ¿no? A nivel hospitalario, y ver los peores casos. Entonces, eso, que a veces actúa también en nuestra contra, por otra parte, en los momentos críticos yo creo que nos ayuda a ver con claridad y a poder transmitir al resto que quizás a veces te acomodas, ¿no? Igual que las familias se acomodan a la gravedad de la enfermedad,
nos pasa mucho a los profesionales, que como llevamos mucho tiempo con ciertas pacientes, decimos, bueno, no le ha pasado nada, ¿por qué le va a pasar?, ¿no? Y el poder explicar cómo internamente el organismo está sufriendo, ¿no? y el poder entenderlo y no perderlo de vista, ayuda, yo creo, es un poco nuestro granito de arena en esas situaciones para apoyar, ¿no? Y decir 100% seguro que hay que actuar de otra manera. Yo diría que al final el hecho de comunicar al equipo, ¿no?, ciertas cosas no lo vería ni siquiera como un punto negativo. Yo creo que es algo positivo, ¿no?, porque al final el poder dar miradas diferentes alcanza un objetivo terapéutico común mayor, ¿no? O sea, al final, por eso es un equipo multidisciplinar, ¿no? Porque necesitamos ver las diferentes áreas, ¿no? Desde nutrición, pues a veces pasa eso, ¿no? Que a lo mejor el nutricionista ve que está preparado el paciente para hacer ciertos cambios nutricionales, el psicólogo te dice que no, entonces el poder reunirnos, ¿no?, hacer una reflexión en conjunto de cómo de las diferentes áreas, puntos de vista, nos va a ayudar a tomar la mejor decisión para el paciente, ¿no? Es verdad que muchas veces nutricionista nos pasa que somos la cara más enemiga del paciente muchas veces, ¿no? Pero también es reconfortante, ¿eh?, al final, porque estamos en todo el acompañamiento desde la hospitalización hasta el ambulatorio, ¿no? Y vas viendo como esos pequeños hitos, esas pequeñas cosas que parecen insignificantes, ¿no? Comentabas, ¿no? Yo qué sé, tomarme una paella con la familia, ¿no? Pues al final se convierten en grandes logros, ¿no? Y parecen gestos cotidianos insignificantes, pero para ellas, ¿no?, es un avance enorme, ¿no? Entonces, hacer este acompañamiento desde el punto de vista nutricional, tanto desde la parte orgánica como desde la otra parte, es magnífica. Y si queréis, yo creo que por dar un cierre a todo lo que habéis podido compartir, que me parece como muy relevante y que refleja muy fielmente lo que en el día a día hacemos, con todo el esfuerzo, la complejidad, la coordinación tan intensa que hay entre todos los profesionales, ¿no? ¿Qué mensaje daríais un poco a la sociedad, ¿no? Un poco por cerrar, que sabemos que esto siempre es difícil y no nos gusta tampoco dar como clichés, ni tampoco seguir mitificando, ni reducir la complejidad que tiene, pero no sé si os ocurre un mensaje que pudiéramos dar a nivel social en el cierre un poco de la jornada que hemos tenido hoy. Yo, bueno, desde mi parte de admisiones trasladaría primero el no tener miedo a preguntar, porque muchas veces, bueno, queremos un poco, creo que nos pasa a todos en mayor o menor medida en nuestras vidas, que hay un problema que tenemos aquí y pensamos que si no lo terminamos de mirar no va a estar nunca y esto va a pasar. Pregunta, quiero decir, si estás localizando un problema, infórmate, hay profesionales que están totalmente cualificados y con muchísima experiencia para poder decirte si realmente hay un problema, si no lo hay, en qué punto del abordaje hay que hacerlo y que este tipo de cosas, la experiencia nos dice que cuanto antes se empiezan a abordar, cuanto antes llames, preguntes y digas, me está pasando esto o a alguien de mi familia le sucede esto, ¿qué podemos hacer? Vamos a romper el tabú, vamos a naturalizar que es algo que puede suceder, que está sucediendo más precisamente por esta parte social que veníais comentando, con tanta exposición y con tanto y que es natural que suceda y que estamos aquí tratando de, bueno, pues, de dar el servicio para que esto no se convierta en algo más grave después. Yo desde la parte de enfermería, la parte más sanitaria, un mensaje que le doy tanto a familias como a los pacientes y a las pacientes es que el trastorno alimentario no es gratis, ¿no? Que no se normalicen ciertas conductas o ciertos pensamientos, porque al final a nivel de enfermería se trabaja mucho con las complicaciones médicas, tanto bueno, en todos los aparatos, ¿no?, y sistemas corporales, y también darle ese mensaje a la sociedad, ¿no?, que hay ciertas conductas que tienen consecuencias, ¿no?, y que hay ciertas conductas que no se deben normalizar, aunque no sean tan floridas y no sean tan disruptivas, pero hay que atajarlo de alguna manera. Y que pidan ayuda, ¿no?, en la medida de lo posible que pidan ayuda, porque al final durante mucho tiempo seguramente son personas que lo sufren o que están viendo que están sufriendo personas, pero que estas personas se merecen ser salvadas por recursos mucho más adaptativos, ¿no?, como comentaba la compañera, dotando de estrategias mucho más sanas. Bueno, pues si queréis, yo creo que queda muy bien reflejado pues
todo lo que en el día a día hacéis, todo el esfuerzo que ponéis, que es muchísimo. Seguramente si preguntáramos a otros profesionales, ¿no?, como cocina, pues podríamos pensar en todo el detalle que ponen en la alimentación en el día a día, en que puedan comer de la forma más agradable posible, ¿no?, en todos sus procesos, y en mantenimiento, ¿no?, con todo el detalle que ponen a las instalaciones para que ellas también estén pues a gusto, ¿no? No como en una casa, pero evidentemente como un espacio agradable y de cuidado. Y un sinfín de profesionales, ¿no?, como neuropsicología también, que hemos hablado de ello, donde atienden también a detalles que clínicamente pues son importantes y que hasta ahora tampoco habíamos tenido en cuenta, ¿no? Hoy estábamos para celebrar precisamente el día, ¿no?, de atención a esta parte de dificultad, que son los trastornos de conducta alimentaria, que conmemora pues una fecha importante también, ¿no?, para seguir abordando y trabajando, para seguir concienciando, para seguir previniendo, ¿no?, pues esas dificultades. Y bueno, pues el mensaje que también habéis reflejado muchos, ¿no?, que es que hay esperanza, que tienen que pedir ayuda y tienen que solicitar pues esa necesidad de ser atendidos, ¿no?, tanto las familias como los profesionales que también atienden fuera, los profesionales también de educación, de cualquier otra área, y los propios pacientes, por supuesto, ¿no? Y yo también diría, ¿no?, que creo que en nombre también de todo el equipo de ITA agradecer también pues el esfuerzo que ellos ponen, las familias, y que aunque sabemos que muchas veces es muy difícil y que incluso ellos, ¿no?, nos dicen que el mensaje que trasladan a veces no es como quieren, nosotros evidentemente lo entendemos, y pues agradecerles a ellos, que al final son los que ponen el mayor esfuerzo en todos los procesos terapéuticos.